resolver laberintos con agilidad, logrando un récord de 32 segundos. Vecinos reportan que desde hace 3 años en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama, con la esencia tan distintiva de estas prendas, se presentaron en la pasarela de la Expo Guayabera en Tequit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad? Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común. No te lo pierdas, los miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. La trova yucateca está más viva que nunca. Y en este programa lo demostraremos. Tiene morcilla y pajarilla, qué rico está. Dame lomitos, rabitos y de castacán, qué ricos castacanes. Con entrevistas, música en vivo y mucho más. No te pierdas tu programa Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán. La cocina nunca fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Y bien, después de esta breve pausa también le vamos a compartir un gran proyecto donde bien miles de yucatecos del municipio de Tzucacap se verán beneficiados. La secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Patricia Martín Briceño, junto con el presidente municipal de Tzucacap, Eric Fernando Cucamal, presentaron el proyecto cultural Cuchilcambal, lugar que se aprende, el cual resultó beneficiario del programa del apoyo de la infraestructura cultural de los estados PAICE. Y por eso hoy nos honra saber que este acompañamiento pues dio frutos. ¿Sí? Y que la propuesta fue aprobada con una inversión significativa de más de 4 millones de pesos. De hecho, más de 4.500.000, y esa es una cantidad fuerte. Generalmente el gobierno federal trabaja y colabora con montos de 1 millón, 1,5 millones, pero este es un monto fuerte y significativo. Este proyecto es resultado del trabajo en conjunto entre el Estado, el municipio y el gobierno federal. Porque fue ese momento clave donde nosotros nos enteramos de todo lo que el Estado, municipio y también gobierno federal, de alguna manera podemos trabajar en conjunto. Este proyecto beneficiará a más de 5.600 ciudadanos del municipio de Tzucacap. Con imágenes de Alejandro Uc, Teresa Arbes, Tele Yucatán, Noticias. Y bueno, también por otra parte, este fin de semana hubieron grandes eventos, ya le informamos sobre el 3er aniversario del Museo del Meteorito, pero bueno, también en la capital de la Guayabera, en Tequit, se llevó a cabo una gran pasarela con lo más innovador de prendas. Aquí se las presentamos. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama, con la esencia tan distintiva de estas prendas, se presentaron en la pasarela de la Expo Guayabera en Tequit.
Cada modelo presentado tiene el cariño y dedicación de cada uno de los que hacen posible esta prenda en el municipio, en donde la elegancia es la principal característica. Aquí se muestra el trabajo de muchos años de la guayabera y el motivo por la cual nos identificamos como la capital de la guayabera, destacó la organizadora Yolanda Gil. De la guayabera hemos trabajado durante muchos años para posicionar al municipio a lo que ahora estamos, capital de la guayabera. Nosotros diseñamos, confeccionamos cada prenda y ahorita la pasarela es una prueba de lo que es la esencia de Tequit. Cada modelo es un modelo nuevo directamente del producto. Y pues todos son diseños nuevos, diseños innovadores. Ahora sí que quien innova se mantiene. Y la guayabera pues ha ido precisamente evolucionando. Hemos jugado con los detalles, con los modelos de cada prenda. La clásica la hemos transformado, le quitamos detallitos, en fin, todo es a esencia de cada productor. Y cada productor pues tiene un acabado diferente. A veces parecen iguales, pero no lo son. Cada detalle, cada esencia de cada prenda pues refleja en sí lo que es el productor. Ahorita pues acabamos de presentar modelos nuevos, novedosos, ustedes lo acaban de ver, y pues cada año tratamos de mejorar y tratamos de mejorar también la expo. Los diseños presentados en la pasarela reflejan la dedicación de cada una de las diseñadoras por innovar en esta prenda. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Y bien, si usted quiere vivir una experiencia nueva en estas vacaciones, pues puede visitar el Jardín Suquinlol, que bien este fin de semana también abrió todas sus puertas para que usted pueda disfrutar de su tercera floración. A tan solo 40 kilómetros de Mérida, en el municipio de Tetis, se ubica el Jardín Suquinlol, flor que gira alrededor del sol, un espacio turístico que parece tomado de una locación de un cuento, pues son 1.200 metros cuadrados de 15 variedades de girasoles. Ernesto Tinal, su director, contó cómo surgió la idea de abrir este jardín hace 4 años. Desde muy pequeño pues yo me he dedicado a cultivar lo que son flores para la venta, y cuando enamoraba a una chica pues ella era fanática de los girasoles y pues empecé a sembrar girasoles para ella, y posteriormente lo convertí en un atractivo turístico. En el Jardín Suquinlol florecen más de 15,000 girasoles cada temporada de 15 variedades diferentes, entre las cuales puedes caminar, tomarte una fotografía de recuerdo y por supuesto aprender a sembrar tu propio girasol. Aquí cultivamos lo que es el amarillo, el naranja, blancos, bicolor, rojos. El girasol es una planta que tiene un ciclo de vida, un ciclo muy corto, en lo cual una vez que crece, florece, posteriormente muere. La planta, pues la flor en sí solo dura alrededor de 1 semana, 2 semanas, cuando mucho, así de bonitas. Los girasoles florecen durante 3 temporadas, enero, febrero, marzo, abril y julio y agosto. Pero además tenemos una temporada especial que nosotros le denominamos Pishan Fest, que ya no es girasoles, sino ya es un cultivo de flores típicas del Día de Muertos, como lo que es el cempasúchil, el amor seco, la virginia, flores tradicionales de esa época. Visitantes de toda la península llegan a conocer el jardín, incluso extranjeros que llegan a Cisal o Celestún y pasan a conocer este espacio turístico. El recorrido guiado va a ser acompañado de nuestro guía de aquí del jardín y le da el recorrido y la explicación sobre el cultivo de los girasoles, pero además le da una cata de mieles. La cata de mieles es a probar diferentes tipos de mieles meliponas, que aquí contamos con 4 especies de miel, y observar y admirar a las abejitas. Si visitas Suquinlol, no olvides tomar muchas fotos de recuerdo en los diferentes spots de fotos que se encuentran en este jardín, como columpios, alas de mariposa, espejos, el pocito, entre otros. Además, como parte del recorrido podrás sembrar un girasol y llevarlo a casa, bañarte en la piscina y convivir con los animales de la granja interactiva. Y si quieres sorprender a una persona especial, también se ofrecen picnics y cenas románticas. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y bien, por otra parte, también vamos a conocer un gran emprendimiento de paletas. Estas tienen una forma muy peculiar. Si eres amante de los postres tradicionales y buscas una opción deliciosa y diferente, las paletas de Ternurines son una excelente elección. Estas paletas combinan sabores únicos y un toque de ternura. Y ofrezco paletas de hielo en forma de ternurín, pero son tipo helado.
Más que nada, primero la cremosidad que tienen. O sea, como dije, no es una paleta que es de hielo y la muerdes y está duro, sino que es como un helado. Entonces la puedes comer a mordidas literalmente y también la forma es muy atractiva. A la fecha, ofrece 6 sabores a base de agua y leche: Oreo, taro, flan, mangonada, picafresa y cremita de coco. Recetas que ha perfeccionado para ofrecer productos de calidad a sus clientes. Primero tuve que investigar cómo se hacían las paletas y los ingredientes, todo ese proceso, ¿no? Luego anotar mis propias recetas, también porque es muy complicado y tienes que buscar qué medida exacta, porque no es lo mismo hacer un boli que hacer una paleta. Un boli es más fácil porque está en una bolsa. Una paleta tiene que quedar duro para empezar, para que quede la forma cuando lo pones en el molde y pues que se mantenga, ¿no? Y no se te esté derritiendo, más con el calor de acá de Mérida. Las paletas elaboradas de forma artesanal tienen un valor de 35 pesos. Sin embargo, para fiestas, eventos o negocios, maneja precio mayoreo. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Y bien, ahorita sabemos que va a iniciar un nuevo ciclo escolar y le vamos a compartir una tienda donde usted podrá encontrar tanto artículos para la escuela, entre muchísimos otros, así que no se pierda esta nota. Del arranque del nuevo ciclo escolar, la empresa Meilin Mayoreo, dirigida por Rubí Graciela Tuntum, refuerza su compromiso con las familias del sureste del país. Al ofrecer una amplia gama de productos escolares, buscamos proveer al emprendedor en su pequeña, mediana o grande empresa. Estamos ubicados en Mérida con 3 tiendas físicas, 2 plazas, una sucursal en Periférico y otra también de tecnología en Piñatas. Con una creciente expansión, la cadena ya cuenta con sucursales en Mérida, Tizimín, Ticul, Campeche y Valladolid, posicionándose como una de las principales opciones en el mercado de mayoreo. Entonces, estamos en estas ciudades para darte el mejor precio. Nuestra misión y visión como empresa es darte los mejores precios de mayoreo para que tú puedas emprender desde la comodidad de tu hogar, en tu papelería, en tu tienda de novedades, haciendo negocio online. De todas las maneras posibles estamos tratando de obtener el mejor precio. Pensando en las necesidades de estudiantes, padres de familia y pequeños comerciantes, Meilin ofrece un extenso surtido de papelería, ideal para cubrir listas escolares sin afectar al bolsillo. Los clientes pueden acceder a precios de mayoreo desde la primera compra e incluso obtener beneficios adicionales como descuentos especiales por ser cliente distinguido. Los productos que usamos son una infinidad de variaciones, desde maquillaje de media a alta gama, maquillaje de importación, mochilas, carteras, juguetería. Ahorita que estamos en la temporada de escolar, de reinicio de clases, manejamos un extenso surtido en papelería en los que yo te aseguro que obtienes el mejor precio, no solo de mayoreo, sino de cliente distinguido. Además de útiles escolares, la empresa destaca por su variedad en productos como maquillaje de importación, carteras, juguetería y artículos diversos, disponibles durante todo el año. Con imágenes de Demi Chan e información de Erika Ojeda, Teleyucatán Noticias. Y bien, si usted visita esas tiendas, también recuerde compartirnos qué les pareció ahí a través de las redes sociales. Mi nombre es María Bastarrachea y con esta información nos despedimos, pero recuerde que en punto de las 3 de la tarde le seguimos actualizando de todo lo que sucede en el estado para que también se conecte y nos acompañe, también se informe con nosotros. Y mientras no le cambie, que ahora vienen mis compañeros los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama, esto es Sistema Teleyucatán. ¿Qué tal, María? Buenos días, qué gusto saludarte. Hoy es martes 29 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Teleyucatán. Los guerreros de Oaxaca derrotan 6-5 a los Leones de Yucatán y ganan la serie por limpia. Además, destacan pesistas yucatecos en el Panamericano de Colombia. Y también, este domingo en Motul, la primera edición de la carrera con huevos en vacaciones. Todo esto y más, mucho más, este martes en Deportes Teleyucatán.
El noticiero más monstruosamente divertido ha llegado. Conoce qué monstruos. Un programa único hecho por monstruos. Así es. Ríe y sorpréndete con este peculiar noticiero. Los martes y jueves a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. Y recuerda,